Mi nombre es Eric. Tengo 29 años. Y hasta el año pasado, creía que entendía lo que significaba la familia, no la versión de tarjeta de Hallmark, sino la clase de familia alrededor de la cual construyes tu vida, aunque eso signifique cargar con más de tu parte del peso. Siempre he sido el callado, el hijo responsable, el que envía flores en los cumpleaños y recoge la holgura cuando nadie más siquiera nota que hay holgura. Pero no crecí pensando que sería la columna vertebral de una familia que constantemente me hacía sentir desechable. Esa parte ocurrió lentamente, casi en silencio, como justo debajo de las tablas del piso que no ves hasta que todo se derrumba. Mientras crecía, yo era el hijo del medio. Mi hermano mayor, Adam, era el niño dorado, fútbol americano universitario, encantador, siempre con una multitud a su alrededor. Mi hermana menor, Mia, era la princesa desde el momento en que nació. Y yo era el que sacaba calificaciones de B y me decían que no estaba dando la talla. Realmente no me importaba. Mantuve la cabeza baja, obtuve una beca, me mudé y eventualmente comencé mi propia pequeña empresa de tique. Por algún milagro, despegó después de 3 agotadores años de ramen, jornadas de 16 horas y siendo ignorado por cada inversora que representaba mi proyecto. Lo gracioso es que, cuando estaba luchando, ellos estaban en silencio. Pero cuando llegó el dinero, ahí fue cuando volví a ser familia. Empezó poco a poco. Mi papá preguntó si podía ayudar a cubrir el resto de los pagos del coche de Adam, solo hasta que lo ascendieran. Luego vino la matrícula universitaria privada de Mia, solo porque la ayuda financiera no cubría lo suficiente. Mi mamá necesitaba ayuda con las reparaciones del techo, luego con el sistema de calefacción, luego con la remodelación de la cocina que ella siempre soñó. Y así, de repente, estaba pagando por 3 hogares y todavía recibiendo mensajes como «¿Puedes transferirme el dinero para los comestibles?». Al principio, no me importaba. Estaba agradecido de poder ayudar. Incluso me convencí de que estaba construyendo algo, un legado, tal vez. Pensé que algún día podría mirar hacia atrás y decir que hice la vida mejor para las personas que amaba. Pero algo en la forma en que ellos lo trataban, como si se debiera, como si no estuviera haciendo nada especial, empezó a carcomerme. El día de Acción de Gracias pasado fue el punto de inflexión. Organicé la cena no porque quisiera presumir, sino porque finalmente tenía una casa lo suficientemente grande para que todos cupieran. Contraté el servicio de catering, limpié, preparé una fogata en el patio trasero. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera con los platos. Adam hizo un brindis a la mitad, hablando de lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro y de cómo la familia siempre respalda a los suyos, sin mencionar ni una sola vez que yo pagué por todo. Mia trajo a su nuevo novio y apenas levantó la vista de su teléfono. Y mi papá pasó toda la noche hablando de lo más difíciles que eran las cosas en su época y de lo fácil que lo tienen los niños ahora. Me tragué todo con una sonrisa, pero por dentro ya me estaba alejando. Luego llegó la noche que lo desmoronó todo. Era un martes cualquiera, tal vez 2 meses después. Acababa de terminar una larga reunión y llegué a casa a un mensaje de voz de mi papá. Su voz era cortante, cansada y afilada de la forma en que solo los papás saben ser. Dijo, «Todo lo que haces es tomar. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y simplemente te fueras». Me dejó atónito. Por un segundo, pensé que había escuchado mal, así que lo reproduje de nuevo. «Todo lo que haces es tomar». No grité, no devolví la llamada. Solo me quedé mirando el mensaje por un rato, luego caminé hacia la ventana y contemplé las luces de la ciudad que solía amar. Algo dentro de mí se rompió silenciosamente, como una bisagra vieja que se quiebra bajo el peso. Ese mismo día preparé una maleta y me fui. Sin despedida dramática, sin anuncio. Incluso le indiqué a mi asistente que pausara todos los pagos salientes vinculados a las cuentas familiares. Simplemente una ruptura limpia y silenciosa. Pasaron 3 días, luego una semana. Silencio de radio. Nadie llamó, nadie envió un mensaje. Les tomó casi un mes completo darse cuenta. Mia fue la primera. Me llamó tarde un viernes por la noche, su voz temblorosa. «Eric, oye, acabo de entrar al portal de la escuela y mi matrícula no se procesó este mes. ¿Pasó algo con la cuenta?». Pude escuchar el pánico que intentaba reprimir. Ese tono falso y casual que usas cuando tratas de no sonar desesperada. Respondí con solo un mensaje de texto. Pensé que nunca le di nada a esta familia. Sin seguimiento, sin explicación, solo eso. Ella no respondió. Pero en el transcurso de 1 hora, tenía 4 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de Adam y una de un número que no reconocí.
El mensaje de voz de mi papá, hilarante de una manera oscura. Eric, necesitamos hablar. Lo que sea esta pequeña rabieta, no es graciosa. El futuro de tu hermana está en juego. Sin disculpas, solo exigencias. Solo ese mismo viejo tono que decía, nos debes algo. Ese fin de semana, volé a Denver. Nunca había estado, pero necesitaba un lugar lo suficientemente lejos como para sentir que había escapado de la órbita. Me quedé en un pequeño Airbnb con vistas a las montañas. Dormí mejor que en años. Y por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi correo electrónico. No abrí ningún mensaje. Dejé que el mundo girara sin mí. Y allá en casa, ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. La escuela de mí envió un aviso de suspensión pendiente por falta de pago. El coche de Adam, aún sin pagar, fue embargado. El pago de la hipoteca de mis padres rebotó. Y así, de repente, los cimientos que construyeron sobre mi silencio se resquebrajaron por completo. Comenzaron a contactar a familiares extendidos, contando su versión de los eventos, de cómo los había abandonado de la nada y abandonado mis responsabilidades. Pero la cosa es que no puedes reescribir una historia cuando demasiadas personas ya saben la verdad. Y algunos de mis primos, ellos lo sabían. Habían visto el patrón durante años. Recibí un mensaje de una de ellas, Emma, la sobrina de mi mamá. Decía, siempre he admirado lo paciente que eres, pero me alegra que finalmente hayas dejado de ser su red de seguridad. Ese mensaje me impactó más de lo que esperaba porque la verdad es que no quería venganza. Quería paz. Pero una vez que quitas la cosa que usaban para controlarte, una vez que se dan cuenta de que te necesitan más de lo que tú nunca los necesitaste, ahí es cuando comienza el verdadero desmoronamiento. Pasé una semana en Denver, principalmente sin hacer nada. Caminaba a una pequeña cafetería cerca del Airbnb cada mañana, escribía un diario un rato, luego deambulaba por el centro solo para recordarme a mí mismo cómo se sentía el silencio ininterrumpido. Sin teléfono zumbando, sin obligaciones, sin nadie preguntando. ¿Puedes hacerme un favor más? Fue extraño al principio lo extraña que se sentía esa calma, como si tuviera que desaprender el hábito de prepararme para la decepción de alguien más. Para la segunda semana, había alquilado un coche y conducido hasta Boulder. Caminé solo por la montaña, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque cada vez que planeaba un viaje, alguien en la familia necesitaba un rescate financiero, un aire acondicionado roto, un pago atrasado de tarjeta de crédito. Una vez, Mia me llamó desde un resort en Cancún diciendo que había perdido su cartera y que necesitaba que le transfiriera dinero en efectivo de emergencia. Ese recuerdo apareció en mi cabeza mientras estaba al borde de un sendero en un acantilado con el viento atravesando mi chaqueta. Todo el valle se extendía debajo de mí. Me reí a carcajadas. Realmente me reí. El eco rebotó en las rocas. Pasaron 3 semanas completas antes de que mi mamá rompiera el silencio con algo más que mensajes de voz pasivo-agresivos. Me envió un correo electrónico. El asunto, necesitamos que vuelvas a casa. Sin saludo, solo un largo bloque de texto que comenzaba con, no sé qué te ha pasado, y seguía con, tu padre está furioso. Luego, hemos hecho tanto por ti, y terminaba con, la familia no abandona la familia. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. La familia no abandona la familia, excepto que ellos sí lo hicieron. Cada vez que me hicieron sentir como una tarjeta de débito con un latido. Cada cumpleaños que olvidaron. Cada vez que tomaron dinero mío sin un gracias. Cada fiesta donde me sentaba en el fondo mientras Adam daba sus discursos y Mia era bañada en regalos. Ellos no lo llamaban abandono. Lo llamaban tradición. No respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Daniel, que me había ayudado a establecer un fondo fiduciario años atrás. Le dije que comenzara el proceso de transferir los pagos educativos restantes a un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Aquellos que realmente necesitaban ayuda. Aquellos que no se reirían a mis espaldas mientras vaciaban mi cuenta bancaria. También le pedí que investigara quién figuraba en la escritura de la Casa del Lago, la que mis padres usaban cada verano, pagada en su totalidad por mí bajo la falsa promesa de que sería una inversión familiar compartida. Resulta que mi nombre todavía estaba en el papeleo. Así que tomé una decisión ese domingo por la mañana. Reservé un vuelo de regreso a casa, no para reconciliarme, no para sentirme culpable, sino para recoger recibos. No le dije a nadie que venía. Aterricé alrededor del mediodía, recogí un coche de alquiler y conduje directamente a la casa. La misma casa que ayudé a renovar cuando papá amenazó con venderla a menos que alguien pagara para arreglar los daños del agua. Se veía igual,
familiar y falsa, como un decorado de película construido para parecer un hogar. Mientras entraba al camino de entrada, vi la camioneta vieja de Adam estacionada afuera. Supuse que se había mudado de vuelta después del embargo. No toqué. Entré con la llave de repuesto que mi mamá olvidó que tenía. En el momento en que entré a la sala, escuché voces. «Está siendo dramático», decía Adam. «Volverá arrastrándose una vez que se le pase». La voz de Mia siguió, más baja. «Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto. Quiero decir, no es tanto dinero para él. ¿O sí?». Mi papá murmuró algo que no pude distinguir bien. Luego, fuerte y claro, «Eric siempre ha sido el más débil», escondiéndose detrás de su computadora, actuando como si el dinero lo hiciera especial. Me quedé en el pasillo sin ser visto mientras continuaban destrozándome como si yo no fuera la razón por la que las luces estaban encendidas. No lloré, no entré furioso, ni siquiera sentí enojo, solo confirmación. Ellos nunca me vieron, realmente nunca. Retrocedí silenciosamente y conduje hasta la casa del lago. Entré por la puerta principal, eché un largo vistazo a la cocina de concepto abierto, a la pared de fotos familiares que no incluía una sola mía, y comencé a tomar fotos para el listado inmobiliario. Al anochecer, mi abogado tenía todo lo que necesitaba para iniciar la venta. Eso fue el sábado. El lunes, envié un mensaje final en el chat grupal familiar. Dijeron, «Nunca le di nada a esta familia. Así que finalmente les estoy dando lo que siempre han actuado que querían, distancia. No más matrículas, no más pagos de coches, no más reparaciones de techos. Vendan sus propios recuerdos. Yo me voy». Salí del chat grupal y los bloqueé a todos. Pensé que ese sería el final. Pero lo que no me di cuenta fue de lo profundo que se había extendido la red de dependencia y de lo rápido que se desmoronaría una vez que cortara cada hilo. Porque en el transcurso de la semana, Mia enfrentaba la expulsión. Adam fue despedido después de faltar demasiados turnos tratando de resolver las cosas. Mis padres, digamos que su banco llamó con preguntas sobre una hipoteca que ya no podían pagar. ¿Y yo? Bueno, ya estaba a medio camino del aeropuerto para un nuevo viaje. Esta vez, Tokio, primera clase, sin culpa, sin ataduras. Pero el verdadero golpe, lo que sucedió la próxima vez que intentaron regresar. Estaba sobre Pacífico cuando mi teléfono finalmente captó el caos que había dejado atrás. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocía, amigos de Mia probablemente, o alguien tratando de hacerme cambiar de opinión en nombre de mi familia. Había mensajes de texto de mi papá que parecían comenzar como amenazas, pero rápidamente se desmoronaban en medias frases desesperadas como «No lo dijimos en serio. Y todavía eres nuestro hijo». Ese me hizo reír. No escuché ni un solo mensaje de voz. No abrí ninguno de los archivos adjuntos. Solo observé cómo se acumulaban las notificaciones como una presentación de diapositiva silenciosa del pánico. Es gracioso cómo las personas que dicen que nunca diste nada de repente recuerdan exactamente cuánto diste una vez que se ha ido. Tokio fue todo lo que necesitaba. Limpio, tranquilo, anónimo. Deambulé por templos y arcadas iluminadas con neón. Dejé que mi mente respirara de una manera que no sabía que era posible. Sin culpa pesando sobre mis hombros. Sin emergencia sorpresa. Por primera vez en mi vida, era solo yo. No el plan de respaldo de alguien. No el reparador de la familia. 2 semanas después del viaje, finalmente desbloqueé a una sola persona. Emma, mi prima. Ella había enviado un solo mensaje durante toda la crisis. Sin súplicas, sin drama, solo. Cuando estés listo para hablar, estoy aquí. No para convencerte, solo para escuchar. Me reuní con ella después de que regresé. Nos sentamos en una cafetería cerca de su apartamento y ella trajo su computadora portátil. «Quiero mostrarte algo», dijo, deslizándola a través de la mesa. Era un hilo de Reddit. De todas las cosas. Mia había publicado bajo una cuenta desechable pidiendo ayuda financiera para poder permanecer en la escuela después de una emergencia familiar inesperada. Contó una historia que me pintaba a mí como el inestable. Dijo que había abandonado a la familia sin razón. Afirmó que estaba teniendo una crisis. La gente estaba donando dinero. Extraños. Emma me miró con los labios apretados. Ha recaudado casi 6,000 hasta ahora. Pensé que debería saberlo. Miré fijamente la pantalla, sintiendo una opresión en mi estómago que no era enojo, sino más bien tristeza. Ahí estaba de nuevo. Esa misma historia reformada para ajustarse al papel de víctima. Solo que esta vez lo estaba haciendo públicamente, monetizándolo, usando las simpatías de extraños como arma. Y lo peor de todo,
Ella aún no veía lo que había hecho. Esa noche, no publiqué con furia ni la enfrenté directamente. Hice algo más silencioso. Tomé capturas de pantalla de cada pago que había hecho por su educación, transferencias bancarias, recibos de matrícula, incluso el fondo para libros de texto que le transferí durante su primer año. Lo subí a un álbum privado de Imgur. Sin nombres, sin títulos dramáticos, solo fechas, cantidades en dólares y confirmaciones de pago. Luego publiqué un comentario anónimo en el hilo. Antes de donar, tal vez pregunten a dónde fueron los otros $90,000. Algunas personas olvidan quién las ayudó cuando la ayuda se detiene. No se volvió viral. No necesitaba hacerlo. Pero en 24 horas, su publicación fue eliminada por los moderadores por actividad sospechosa y los comentarios cambiaron. Esa fue la primera consecuencia real que enfrentó alguno de ellos. La segunda llegó una semana después, cuando recibí una carta certificada en mi oficina. Era de mi papá, no escrita a mano, mecanografiada, como una especie de notificación legal. Comenzaba con: solicitamos formalmente una reunión para discutir el colapso de nuestra dinámica familiar. Casi me ahogo de risa, como si estuvieran tratando de tener una reunión de junta directiva para arreglar lo que ellos rompieron. Pero enterrada en la jerga legal estaba la verdadera razón por la que se comunicaban. Querían una parte de las ganancias de la venta de la Casa del Lago. Aparentemente, creían que tenían un derecho emocional sobre la propiedad. Pasé la carta a Daniel sin decir una palabra. Él la leyó, sonrió con sorna y dijo: ¿Quieres que les recuerde que el derecho emocional no se sostiene en un tribunal? Asentí, y luego hicimos algo mejor. Les enviamos una copia del acuerdo original, el que papá había firmado años atrás cuando ofrecí pagar por la Casa del Lago. Declaraba claramente con sus propias palabras: reconozco que esta casa es comprada por y sigue siendo propiedad de Eric, apellido. Renuncio a cualquier reclamo futuro. Él lo había olvidado o esperaba que yo lo hubiera hecho. Esa carta los cayó muy rápido, pero el silencio no duró. No una vez que se supo que también estaba vendiendo la casa principal. Verán, mientras estaba en Tokio, Daniel y yo habíamos estado trabajando en un pequeño proyecto silencioso. Resulta que años atrás había prestado a mis padres una gran suma bajo un acuerdo verbal cuando no pudieron mantenerse al día con la hipoteca. Nunca me habían pagado. Daniel rastreó cada depósito, recopiló cada transferencia bancaria, y presentamos un gravamen sobre la casa. Ahora me debían más de $80,000, lo que significaba que podía forzar legalmente una venta. Emma me llamó esa noche. Eric, están en pánico. Tu mamá llamó a la mía llorando. Tu papá está amenazando con ir a las redes sociales. Suspiré. Que lo haga. Tengo los recibos. Veremos quién gana esa guerra de relaciones públicas. Pero lo que no le dije fue que ya no estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por cierre. Porque lo que ninguno de ellos se dio cuenta era que yo les había dado todo. Mi tiempo, mis ahorros, mi lealtad, y ellos lo confundieron todo con debilidad. Pensaron que era un grifo que podían abrir cuando tenían sed. Y ahora estaban aprendiendo lo que realmente es la sed. Y sin embargo, el momento más satisfactorio ni siquiera había llegado todavía. Porque el día en que la casa salió a subasta, caminé por la puerta principal por última vez. Me estacioné al otro lado de la calle la mañana de la subasta. El aire tenía ese frío cortante y seco que siempre envolvía nuestro vecindario al inicio del otoño. Me senté en el coche un minuto, solo mirando. Era surrealista ver la casa donde crecí. Este lugar que había absorbido tanta historia, alegría, amargura, ahora con un pequeño letrero blanco clavado en el césped del frente. Aviso de ejecución hipotecaria. Subasta hoy. No entrar. Salí, con las manos en los bolsillos, caminando lentamente hacia la casa. La puerta ya estaba abierta. Daniel estaba dentro, hablando con el representante de la subasta, una mujer de mediana edad con un portapapeles y una mirada seria. Asintió cuando me vio. No tienes que estar aquí para esto, dijo suavemente. Quiero estarlo. Y lo estaba, no por venganza, no por el espectáculo, sino porque este momento merecía un testigo, alguien que lo viera, lo sintiera y se asegurara de que no pasara desapercibido como todo lo demás que me había tragado a lo largo de los años. Caminé por la sala lentamente, como si intentara absorberlo todo una última vez. La abolladura en el piso de madera de cuando Adam lanzó una pelota de béisbol adentro, la mancha descolorida en la alfombra donde Mia derramó esmalte de uñas y me echó la culpa. La pared donde mis padres solían pegar boletas de calificaciones y dibujos hasta que silenciosamente dejaron de agregar los míos. Era extraño lo poco de mí mismo que veía aquí,
como si hubiera sido un fantasma en mi propia historia familiar. Entré a la cocina a continuación. Eso me golpeó más fuerte. Recordaba noches tarde ayudando a mamá a preparar las cenas de las fiestas, lavando platos mientras ella fingía no escuchar a papá quejándose en la otra habitación, riendo con Emma por los pasteles quemados y los pavos medio cocidos. Y ahora era solo una cocina, una caja de paredes y esfuerzo olvidado. Todavía había una foto en el mostrador, una de toda la familia tomada hace 2 Navidades por mi cuenta. Recordaba haber pagado el depósito del fotógrafo, la ropa a juego que ellos insistieron y cómo me recortaron cuando la publicaron en línea. Tomé la foto, la miré un largo momento y luego la puse boca abajo. Para el mediodía, algunos coches habían comenzado a llegar. Un par de postores serios, algunos vecinos curiosos y finalmente mi familia. Llegaron en el Chevy viejo de papá, todos apretujados como alguna retorcida excursión familiar. Mía salió primero. Su cara estaba manchada, enrojecida, con ojos enrojecidos detrás de gafas de sol demasiado grandes. Adam la siguió, con el ceño fruncido, claramente aquí solo para hacer de matón. Y luego mis padres. Mamá se veía agotada, 10 años mayor que la última vez que la había visto. Papá, bueno, todavía caminaba como si pensara que el suelo le pertenecía. Me vio al instante. Eric, gritó, con voz baja y llena de hostilidad. Necesitamos hablar ahora. No me moví. Se acercó decidido. Adam se paró detrás de él como una sombra. ¿Realmente estás haciendo esto?, dijo papá. ¿Vas a humillar a tu propia familia? ¿Por qué? Por algún supuesto desaire. Lo miré a los ojos por primera vez en años. No es un desaire, dije con calma. Es un patrón y termina hoy. Malagradecido de mierda, comenzó, pero levanté una mano. No, simplemente no. Mía se unió a ellos ahora, con la voz entrecortada. Voy a perder mi beca por esto. Tuve que dejar 2 clases. ¿Por qué nos haces esto? Me volví hacia ella. Pagué tus primeros 3 años, cada factura de matrícula, cada libro de texto. Nunca diste las gracias. Ni una sola vez. En cambio, dejaste que ellos te convencieran de que yo era el problema. No lo hice, comenzó ella. Publicaste en línea que soy inestable, dije, sacando mi teléfono. Les mentiste a extraños para obtener dinero. Y ahora quieres simpatía. Su cara se derrumbó. Mi mamá finalmente habló. Su voz era temblorosa. Eric, somos una familia. Las familias no se hacen esto mutuamente. No. Dije, las familias no toman así. Ustedes lo tomaron todo. Mi tiempo, mi dinero, mi confianza. Y cuando dejé de dar, me llamaron egoísta. La voz del subastador resonó entonces, aguda y profesional. Comenzaremos la subasta en 5 minutos. Papá miró a su alrededor, de repente menos seguro de sí mismo. No puedes hacer esto. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por nosotros. Tienes razón, dije. Así que la estoy recuperando. Se quedaron allí, plantados en el camino de entrada, indefensos por primera vez en años. Y yo me alejé. La casa se vendió en menos de 1 hora. Una pareja jubilada de otra ciudad, buscando un lugar cerca de sus nietos. Pagaron el total. Firmé el papeleo, le entregué las llaves a Daniel y nunca miré atrás. 3 semanas después, llegó el camión de mudanza. Mis padres intentaron luchar contra ello, alegando que tenían derechos, pero la orden judicial era clara. Tenían 30 días a partir de la fecha de la venta, sin excepciones. Ni siquiera empacaron todo, solo agarraron lo que pudieron y dejaron el resto en montones. Años de desorden, cajas de trofeos viejos, electrodomésticos rotos, recuerdos olvidados. Uno de los mudanceros encontró un diario mío escondido en una caja etiquetada como basura. Era de la preparatoria. Lo hojeé. Cada página estaba llena de metas. Entrar a la universidad, iniciar un negocio, comprar una casa, cuidar de mi familia. Curiosamente, ninguno de esos sueños terminó como pensé que lo harían. Doné los muebles, tiré el resto. Emma me ayudó a cerrar el patrimonio. Ella fue la única que se mantuvo neutral en todo el asunto y la única en quien confiaba. Cuando terminó, me abrazó durante mucho tiempo. Hiciste lo correcto, susurró, incluso si no lo parece todavía. Y ella tenía razón. No se sintió bien, no en el sentido tradicional. No hubo victoria triunfal, ni confrontación final con aplausos lentos, solo silencio, un silencio agudo y resonante que lentamente dio paso a la paz. Me mudé poco después de eso. Compré un loft en una ciudad diferente. Más pequeño, más simple, pero mío,
sin facturas secretas, sin culpa. Las llamadas eventualmente cesaron. Los correos electrónicos se secaron. Y con el tiempo, incluso la amargura se desvaneció. No los odiaba. Simplemente me desconecté, como finalmente cortar el último hilo de una cuerda deshilachada que me había estado arrastrando bajo el agua durante años. Una noche, me senté en mi balcón, bebiendo té, mirando las luces parpadeantes en el edificio al otro lado de la calle. Pensé en aquel último día de Acción de Gracias, en el brindis de Adam, en la forma en que todos sonreían como si estuvieran en un comercial, completamente inconscientes de que el pegamento que los mantenía unidos se estaba resquebrajando. Y me di cuenta de algo. Ellos nunca fueron realmente una familia. Eran un sistema que solo funcionaba mientras yo permaneciera callado, siguiera siendo útil, siguiera siendo pequeño. Y ahora tenían que aprender a mantenerse en pie sin mí. Recibí un mensaje unos meses después, un correo electrónico de Mia. No espero una respuesta. Solo quería decir que ahora lo entiendo y lo siento. Lo leí 2 veces, luego una más y luego lo archivé. No por despecho, sino porque ya no necesitaba el cierre de ellos. Ya lo tenía de mí mismo. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente.